la ecuación V es igual a 37.500 veces 0.84 elevado a la potencia de T representa el valor en dólares de un automóvil T años después de su compra. Use esta ecuación para completar las siguientes declaraciones. Para la primera afirmación, ¿a qué velocidad aumenta o disminuye el valor de este automóvil? Entonces, lo primero que debe notar sobre la ecuación es que la base B es 0.84, que está entre 0 y 1. Y por lo tanto, tenemos una disminución exponencial, lo que significa que el valor de V está disminuyendo a medida que T, el tiempo en años, aumenta, lo que debería tener sentido, porque sabemos, el valor de nuestro automóvil disminuye con el tiempo. Cuando tenemos una disminución exponencial, la base B es igual a 1 menos R, donde R es el porcentaje de disminución por unidad de tiempo en forma decimal. Entonces, para el siguiente paso, determinemos el valor de R. Si establecemos B igual a 1 menos R y luego resolvemos R, obtenemos R es igual a 1 menos B, que en nuestro caso, si R es igual a 1 menos B, tenemos R es igual a 1 menos 0.84. Lo que nos da R es igual a 0.16, que como porcentaje, es 16%. Así que ahora sabemos que el valor de este automóvil está disminuyendo a una tasa del 16% por unidad de tiempo, y como T es el tiempo en años, la tasa de disminución es del 16% por año. A continuación, ¿qué precio de compra del automóvil fue que? Recuerde, cuando tenemos una ecuación exponencial en la forma, y es igual a veces b elevado a la potencia de x, a es el valor inicial o inicial, que es el valor y cuando x es 0. Observe en nuestra ecuación, a es igual a 37.500, lo que significa que el precio de compra del automóvil fue de $37.500. Y de nuevo, esto debería tener sentido, porque si establecemos t igual a 0, tendríamos V igual a 37.500 veces 0.84 elevado a la potencia de 0, y 0.84 elevado a la potencia de 0 es 1, lo que nos da un valor de V de 37.500. Y luego, para la tercera declaración, se nos pide determinar el valor del automóvil después de 3 años. Para responder a esta pregunta, sustituimos 3 por T, y determinamos el valor de V. Entonces, cuando T es 3, V es igual a 37.500 veces 0.84 elevado al poder de 3, y se nos dice que redondeemos al dólar más cercano. Entonces ahora vamos a la calculadora. Y debido a que tenemos un valor posicional de 4 en las décimas, redondeamos hacia abajo. El valor es de aproximadamente $22.226. Espero que hayas encontrado esto útil.